Eh, durante todo este periodo, los pesquisadores del campo de estudio de movimientos sociales en Brasil tienen una tensión en cuanto al enfoque de las análisis. ¿Sí? La discusión en Brasil en los años 80, en la redemocratización, empieza mucho, no por una discusión de comprensión de los movimientos sociales, pero la definición del papel, del sentido de los movimientos sociales en cuanto a actores políticos. O sea, mucho más una discusión normativa sobre cuál es, o particularmente cuál debe ser el sentido de los movimientos sociales en un proyecto de transformación social en el límite revolucionario o por lo menos más igualitario de la sociedad. Pero al mismo tiempo hay progresivamente una ampliación de investigaciones de investigadores que van a empezar a tener una agenda más centrada en la comprensión, la explicación de cómo se constituyen esos actores, cómo se desarrollan, qué tipo de repertorios, de prácticas tienen, por qué cambian a lo largo del tiempo, etc. O sea, las cuestiones más tradicionales de la literatura de investigación de movimientos sociales. Y también un enfoque más analítico. Entonces, este es el tiempo todo un doble enfoque que permea la discusión de movimientos sociales que han tenido en Brasil. Algo muy importante en el campo de estudio de movimientos sociales en Brasil es un cambio teórico que ha ocurrido entre el comienzo de los años 2000 y el fin de los años 2000, que es el cambio con la perspectiva del confronto político, del conflicto político de Estados Unidos, que empieza a tener una posición de predominio entre los investigadores de los movimientos sociales en Brasil. Esto es datos de un estudio reciente, se percibe que claramente hay un cambio de los autores tradicionales que han orientado las investigaciones en Brasil, los autores más de la teoría de los nuevos movimientos sociales, o autores más relacionados al marxismo, para autores de esta perspectiva del confronto político. Por ejemplo, en Brasil, en 2009, es cuando se publica por la primera vez el libro de Power Movement de Sidney Tarrow. Cuando hay una traducción y una publicación en Brasil, se empieza particularmente a utilizar este encuadre teórico en los estudios brasileños. Y hoy tiene una influencia muy importante, pero principalmente una influencia del punto de vista de más de utilización de conceptos do que propiamente de incorporación de una perspectiva teórica de análisis. Por ejemplo, conceptos como oportunidades políticas, como repertorios, han pasado a estar muy presentes en la literatura, pero no necesariamente, por ejemplo, la proposición de una análisis focalizada en el conflicto político y no propiamente en los actores del conflicto, en los movimientos sociales. Entonces, el campo de movimientos sociales en Brasil es marcado por dos características que yo creo que son interesantes. Yo no sé si tiene la misma conformación en otros países. Primero, tenemos una creciente especialización de objetos de investigación. Entonces, hay una segmentación del campo de estudios a partir de los objetos. Movimiento feminista. Aquellos y aquellas que estudian, que investigan feminismo, tienen una discusión, tienen una agenda, tienen cuestiones de investigación específicas de este objeto. Aquellos que estudian movimiento LGBT tienen su agenda, sus autores, sus referencias. Aquellos que estudian movimientos de trabajadores, movimientos de lucha por la tierra, movimientos ambientalistas, cada uno de estos objetos de investigación tiene su propia
discusión, sus propias referencias, sus propios debates. Entonces hay un proceso de sectorialización, de división a partir de los objetos de investigación. Y al mismo tiempo tenemos una fragmentación teórica. Una vez que estos diferentes campos de investigación acaban teniendo una cierta autonomización, hay discusiones particulares, referencias teóricas particulares específicas de cada campo de estudios adentro del movimiento sociales. Entonces, acá hay una dificultad, por ejemplo, de hacer un diagnóstico común ao que é a investigação de movimentos sociais em Brasil, porque há especificidades muito importantes por distintos segmentos, né, a partir dos recortes dos objetos de investigação. Pero há um tema que ha sido estruturante de praticamente todos os subcampos que abordam a temática de movimentos sociais em Brasil, que é o tema das relações entre movimientos sociales y Estado, gobiernos, políticas públicas. Este ha sido un tema que tuvo una centralidad a lo largo de todo el tiempo, pero con diferentes cuestiones, con diferentes interpretaciones de estas relaciones, ¿sí? Y ha sido, yo creo que la discusión en la cual hubo realmente un avance desde el punto de vista tanto de investigaciones empíricas, pero también de formulación teórica en la sociología de movimientos sociales en Brasil. Entonces, hay una transformación que se percibe en la literatura, es que en los 80, un poco que Ana hablaba, por ejemplo, de la discusión de la cooptación que ha estado presente en Argentina. En Brasil había una idea un poco de la naturaleza de los movimientos sociales, que eran actores que deberían estar afuera del Estado en una posición de externalidad y que en una relación de confrontación con el Estado. O sea, el papel de los movimientos sociales era hacer confronto y a partir de la acción confrontacional producir las mudanzas sociales e institucionales por la cual se luchaban. Pero a lo largo de los 90, particularmente las experiencias de participación institucional, que tienen diferentes formatos, por ejemplo, participación a través de representación en consejos de políticas públicas, participación a través de la ocupación de cargos en gobiernos, participación a través de la implementación de políticas públicas, participación en el control social sobre políticas públicas. Todo esto produció una interpretación sobre las múltiples formas de relación de los movimientos sociales con el Estado. Y por veces se percibe que diferentes organizaciones y actores de movimientos sociales en el mismo periodo tienen formas de relación muy diferentes con el Estado. Por ejemplo, actores del movimiento feminista, algunos tienen una posición de defensa de autonomía y de externalidad en relación al Estado, en cuanto otros están actuando activamente, internamente al Estado, participando de políticas, de arenas estatales, de elaboración de leyes, en fin. Entonces, este es algo que ha sido muy marcante en la literatura de movimientos sociales en Brasil, que es pensar en una idea de múltiples relaciones entre los actores de las redes de movimientos sociales y el Estado. Entonces, otra discusión que ha sido muy importante es un avance en la comprensión de la complejidad del Estado. Porque para muchos investigadores de movimientos sociales en los 80 y el principio de los 90, el Estado es un bloque homogéneo, unitario, cerrado a los actores de la sociedad civil, ¿sí? Pero en los 90, por la experiencia de interacción y muchas veces de inserción en el Estado, hay toda una complexificación de la comprensión
del propio Estado, que deja de ser este bloque homogéneo y unitario. Entonces, hay múltiplos conceptos y abordajes que han empezado a ser utilizados para la aprehensión de esta complejidad del Estado, que yo voy a dejar porque no va a haber tiempo. Pero algo interesante es pensar que los actores de movimientos sociales tienen diferentes grados y diferentes formas de permeabilidad estatal que están a disposición en diferentes coyunturas. Entonces, esto hace muy interesante, por ejemplo, en la comparación entre diferentes gobiernos federales, cómo va cambiando las oportunidades o restricciones a la permeabilidad del Estado para los actores, los intereses, las demandas de los movimientos sociales en Brasil. Y particularmente la experiencia del gobierno Bolsonaro con una ruptura radical en términos de oportunidades de acceso institucional, porque prácticamente se cierra el Estado a movimientos sociales de carácter progresista. Hay una comparación muy interesante entre el periodo anterior del gobierno del PT y el periodo actual del gobierno Bolsonaro. Entonces, hay investigaciones muy interesantes sobre esta discusión. Y un tema que emerge como un tema importante de discusión en Brasil, discusión sobre el activismo institucional, o sea, estos actores conectados a movimientos sociales que utilizan sus posiciones institucionales adentro del Estado para la promoción de causas, intereses, propuestas o demandas de los movimientos sociales. Entonces, hay una complexización de las relaciones que dejan de tener la idea de una forma de relación para entender las diferencias a lo largo del tiempo y cómo los movimientos sociales se reconstruyen en la medida que sus relaciones con la institucionalidad van cambiando a lo largo del tiempo. Por fin, yo creo que tiene algunos temas interesantes que emergen a partir de los años 2010 en la literatura brasileña de movimientos sociales que indican cambios y al mismo tiempo discusiones, debates que se colocan en el futuro. Uno de esos temas es el tema de la Internet, el activismo y los movimientos sociales. O sea, en qué medida las oportunidades y al mismo tiempo los constrangimientos del cambio tecnológico han producido transformaciones en los actores de los movimientos sociales. Y al mismo tiempo, las formas como estos actores han utilizado las oportunidades o las affordanzas de las tecnologías desde el punto de vista del ejercicio del activismo de su acción. Entonces, este es un tema que tiene una discusión muy interesante, tanto desde el punto de vista de movimientos sociales progresistas, por ejemplo, el movimiento feminista y el movimiento antirracista en Brasil han utilizado de una forma muy, muy interesante, productiva, las posibilidades de la Internet, pero al mismo tiempo, movimientos conservadores, movimientos de extrema derecha también tienen un uso muy, muy productivo de las tecnologías. Otro tema importante es de actores y movilizaciones a la derecha. Los investigadores de movimientos sociales en Brasil han sido tomados de sorpresa con la emergencia de las manifestaciones a la derecha a partir de principalmente 2013, ¿sí? Y particularmente 2015. Entonces, hay un esfuerzo de comprensión de estos procesos de actores, pero al mismo tiempo hay una énfasis muy intensa en la protesta, ¿sí? Y hay un riesgo, yo creo acá, que es importante, de dos miopías. Primero, de lo visible, o sea, la pérdida de los procesos subterráneos de organización que sustentan la movilización, la manifestación pública de los actores de derecha, y también un riesgo de una miopía de la novedad, porque hay una énfasis muy, muy intensa en la nueva derecha, los nuevos actores,
Pero cuando ahora se analiza, por ejemplo, los actores centrales en el gobierno de Bolsonaro, son actores muy tradicionales de la derecha brasileña, actores muy tradicionales del empresariado, de la iglesia, de los sectores conservadores religiosos. Entonces, este es un tema que yo creo que es interesante como investigación. El penúltimo tema es un tema que para un país como Brasil es central, el tema de la religión y el activismo, tanto para el campo conservador como para el campo progresista. Porque en Brasil los movimientos sociales populares que emergen en el proceso de la redemocratización, en grande medida tenían una base social popular por la actuación de agentes religiosos progresistas, particularmente sectores católicos que han tenido una actuación central en la constitución de los principales movimientos sociales populares de Brasil. El movimiento de los trabajadores en tierra es el ejemplo más conocido. Pero al mismo tiempo, actualmente la fuerza de influencia política en los sectores conservadores en Brasil tiene una base social muy fuerte sustentada a partir de la religiosidad, particularmente en los sectores evangélicos, pero también católicos conservadores. Entonces, acá yo creo que hay una temática muy importante en un país que tiene una gran mayoría de la población, más de 90% de la población brasileña, se define como religiosa. Y 72% de la población brasileña, estamos haciendo una investigación sobre eso, se dice que tiene vinculaciones con iglesias o con organizaciones religiosas. Y por fin, hay una discusión particularmente a partir del proceso de impeachment y de la elección de Bolsonaro en 2018, hay una discusión que yo creo que es muy interesante sobre la propia relación de los movimientos sociales y de la democracia. Porque un elemento importante de la trayectoria de Brasil y de la redemocratización ha sido una defensa de una parte importante de los sectores de movimientos sociales progresistas de la participación en la institucionalidad democrática, que ahora se coloca como una interrogación: ¿en qué medida hace sentido esa participación cuando hubo un golpe en 2016 y ahora tenemos un gobierno claramente autoritario? En fin. Entonces, hay toda una discusión que yo creo que es muy interesante, de un cierto desencanto con la democracia en los sectores de movimientos sociales, pero también en el campo de la izquierda, del progresismo en Brasil, que yo creo que es interesante para comprender por qué también las respuestas a este proceso de crecimiento autoritario en Brasil ha tenido muchas dificultades de se colocar públicamente en el debate público y en las calles. Entonces yo creo que estos son temas que son importantes en ese momento en la literatura de movimientos sociales en Brasil. Pero sería esto. Entonces, muchas gracias. Gracias, Marcelo, por tu presentación. Como yo tengo